Bueno, bienvenidos a todos. Estamos en el precongreso ICVA 2020, en esta sesión de medicina vascular, a modo de controversia. A modo de introducción, vamos a hablar del paciente con claudicación intermitente, tratamiento médico o intervencionista, y decir que el paciente con claudicación es una expresión de la enfermedad arterial periférica, y que desde el punto de vista epidemiológico en los últimos 20 años ha tenido un crecimiento exponencial debido a la exposición de nuestros pacientes a los factores de riesgo tradicionales cardiovasculares, pero especialmente en el tabaquismo y en diabetes. Esto implica un desafío para el médico clínico en general y toma como estos temas un tratamiento médico o intervencionista, a lo cual vamos a tratar de dilucidar en el día de hoy. Voy a presentar la primera controversia a cargo del doctor Pablo Elizamburu a favor del tratamiento médico. Muchas gracias, doctor Villagra. Voy a hablar a favor del tratamiento médico. Como sabemos, la enfermedad arterial de miembros inferiores afecta a más de 200 millones de personas en el mundo. Su principal causa es la aterosclerosis. Es una enfermedad que está subdiagnosticada y por lo tanto subtratada. El 50% de la población enferma es asintomática y solo un 10 a 15% van a presentar la claudicación típica. Son pacientes de alto riesgo de eventos cardiovasculares mayores, como infarto, stroke y muerte de causa cardiovascular, y también de riesgos relacionados con el miembro, los conocidos MAIL, como amputación e isquemia aguda. El tratamiento médico incluye una terapia farmacológica, no farmacológica, como así también la revascularización, con el objetivo siempre de aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Cuáles son los objetivos frente al paciente con claudicación intermitente? Bueno, disponemos de 4. Aliviar los síntomas, incrementar la distancia caminada, reducir el riesgo cardiovascular global y permitir realizar actividades diarias sin limitaciones. Para eso disponemos de una terapia no farmacológica, farmacológica y también de la revascularización, tanto endovascular como quirúrgica. Según las guías, en el tratamiento no farmacológico es indicación 1A el abandono del tabaco. Los pacientes fumadores deben ser aconsejados para implementar terapias de abandono del tabaco. Deben ser derivados a programas de cessación tabáquica. Como indicación 1A también tenemos los programas de ejercicios supervisados. El ejercicio supervisado ha demostrado mejorar los síntomas, aumentar la velocidad, la distancia y la duración de la caminata y ser un beneficio acumulativo en aproximadamente 12 meses desde comenzado el tratamiento. ¿Cuáles son las limitaciones del tratamiento supervisado, del ejercicio supervisado? Es la falta de centros de rehabilitación con programas y la falta de adherencia de los pacientes al programa. En el tratamiento médico farmacológico disponemos de varias terapéuticas. Por ejemplo, indicación 1A, la terapia antiplaquetaria. Tanto la aspirina o el clopidogrel son recomendaciones para reducir infarto, stroke y muerte de causa vascular. En la última guía europea 2017 indican el clopidogrel por encima de la aspirina. En el caso de las estatinas, también indicación 1A. Las estatinas han demostrado reducción de eventos cardiovasculares mayores y también han demostrado aumento de la distancia caminada. Todos los pacientes deberían recibir estatinas excepto que tengan contraindicaciones. La terapia antihipertensiva, también indicación 1A, debe ser indicada en todos los pacientes con hipertensión y enfermedad cardiovascular, con el objetivo de reducir la tasa de stroke, infarto, insuficiencia cardíaca y muerte de causa cardiovascular. El cilostazol, terapéutica para aliviar los síntomas, si bien es una indicación 1A, no sabemos cómo es el mecanismo de acción, pero sabemos que es un vasodilatador potente que mejora la distancia caminada, alivia los síntomas, pero también debemos recordar que tiene un efecto antiagregante y debemos ser cautelosos a la hora de indicar doble terapia antiplaquetaria o también anticoagulación. Entonces, según las recomendaciones de las guías, ¿cuándo debemos revascularizar a un paciente? Bien, como indicación 1A, en el eje aortoilíaco, la indicación de las guías es cuando la claudicación limita la calidad de vida del paciente y el tratamiento médico ha fallado. Recordar que lesiones cortas en este segmento, menores a 5 centímetros, tienen baja tasa de restenosis a los 5 años, cercana a menos del 10%. En el eje femoropopliteo, la indicación es 2A. También la indicación se da cuando la calidad de vida del paciente empeora o no mejora y el tratamiento médico falla. Recordar también que las lesiones largas, más de 25 centímetros, tienen mayor tasa de restenosis a los 5 años, cercanas entre el 45 y el 55%. Entonces, una pregunta es, ¿hay beneficio con la
terapia endovascular o quirúrgica sola? Bueno, este metaanálisis demostró que sobre 7 estudios randomizados que evaluó terapia endovascular versus ejercicio supervisado en pacientes con claudicación intermitente, en un seguimiento promedio de 12 meses, vio que el outcome primario, que fue distancia caminada, no tuvo beneficio al tratamiento endovascular versus la terapia con ejercicio supervisada. Pero sí se encontró beneficio cuando al tratamiento endovascular se le sumó el ejercicio supervisado. ¿Qué hacemos con los pacientes post-intervención? Sabemos que post-intervención tenemos dos problemas. En la etapa aguda hay una tasa de aumento de los eventos isquémicos, tanto isquemia aguda del miembro como de amputación. Este aumento en la fase aguda se mantiene en el tiempo. Por lo tanto, dos estudios importantes publicados en el 2018 y en el 2020, el COMPAS y el Voyager, demostraron en una forma multicéntrica, doble ciego y randomizada, que la terapia con rivaroxaban 2,5 más aspirina versus aspirina sola demostró que hay reducción tanto de eventos para MACE como para MAIL. Y esta reducción fue significativa. A expensas, sí, de una tasa de sangrado mayor, pero no fueron sangrados fatales ni tampoco sangrados hemorrágicos. Por lo tanto, este estudio publicado hace menos de 15 días del grupo de Bonanca nos habla de cómo es el riesgo de nuestros pacientes. Hay que evaluar el riesgo de MACE, MAIL versus riesgo hemorrágico. Sabemos que los pacientes tienen aumento del MACE cuando la enfermedad vascular va avanzando, cuando tiene múltiples territorios. Sabemos que hay aumento del MAIL cuando la enfermedad vascular, por ejemplo, el claudicante, pasa a ser un paciente que se intervino, o en la fase de intervención aguda, o a su vez el paciente que tiene isquemia crítica o isquemia aguda. ¿Cómo hacemos para diseñar el tratamiento médico de nuestros pacientes en este estadio? Tenemos que dividirlos en dos fases. En la fase aguda, post-intervención, como dije, el Voyager se encargó de eso y demostró reducción de eventos. Con la terapia combinada de bajas dosis de rivaroxaban y aspirina, estos pacientes tienen beneficio. Siempre evaluar el riesgo hemorrágico. En la fase crónica o en la fase de prevención secundaria, tenemos que ver el riesgo de sangrado de cada paciente. Sabemos que si el riesgo de sangrado es alto, con la terapia o monoterapia de aspirina o clopidogrel hay beneficio. Ahora, si el riesgo de sangrado es bajo, tenemos que evaluar el riesgo de MACE o de MAIL. Si el riesgo de MACE o MAIL son altos, los pacientes se pueden beneficiar de una terapia de rivaroxaban y aspirina. Ahora, si el riesgo de MACE o MAIL es bajo, la terapia o monoterapia con clopidogrel o aspirina también es beneficiosa. Como mensaje final, frente a pacientes con enfermedad arterial de miembros inferiores, debemos ser agresivos en el tratamiento médico, logrando reducir tanto los eventos cardiovasculares como los asociados al miembro, amputación e isquemia aguda. El manejo de esta patología debe ser en forma multidisciplinaria, cardiólogos clínicos, cardiólogos intervencionistas, cirujanos vasculares y diabetólogos. La decisión del manejo de revascularización debe ser discutida en forma multidisciplinaria con el objetivo de lograr el mejor beneficio para el paciente. Muchas gracias. Bueno, excelente exposición y ahora sin perder más tiempo paso a presentar al doctor Gustavo Pedernera para que nos hable del tratamiento intervencionista en el paciente con claudicación intermitente. Muchas gracias, doctor Villagra. Lo primero que quiero definir es cuál es la magnitud del problema. Y hoy por hoy la enfermedad arterial periférica es la patología más prevalente a nivel mundial, con una estimación de un poco más de 200 millones de casos en todo el mundo, por encima de la cardiopatía isquémica y de otras enfermedades crónicas. Como sabemos, es la tercera causa más importante de morbilidad vascular arteriosclerótica luego de la enfermedad coronaria y del accidente cerebrovascular. Es sin duda considerada una pandemia. Y asimismo podemos ver que cada 30 segundos se pierde un miembro inferior a causa de la amputación. Consta de 3 veces más riesgo de enfermedad cardiovascular y disminuye 10 años la expectativa de vida. Como bien recién nos explicó el doctor Elizamburu, las actuales guías de diagnóstico y tratamiento recomiendan realizar ciertas terapéuticas desde el punto de vista de cambios en los estilos de vida, cambios en el tratamiento médico, farmacológico con diferentes metas y el ejercicio supervisados, entre ellos el cese tabáquico, la indicación de silostazol, de estatinas, las metas de LDL, del control de la glucemia y de la hipertensión arterial. Cuando nosotros evaluamos este tratamiento médico en los pacientes claudicantes, parece ser que el silostazol juega un rol
protagónico. Como en este estudio multicéntrico, randomizado, de más de 600 pacientes, que los dividió en pacientes que recibían cilostazol 100 miligramos 2 veces al día, o la mitad de dosis también 2 veces al día, y un grupo control. Como podemos ver en el gráfico, aquellos que recibían la máxima dosis tenían una mejoría del 50% en la caminata, mientras que cuando reducíamos la dosis encontrábamos una reducción significativa que caía al 30%. Cuando vemos este subgrupo de pacientes, es decir, aquellos que recibieron la máxima dosis de cilostazol, o sea, 100 miligramos 2 veces al día, vemos que la mejoría en la caminata se dio en un 50%, mientras que cuando reducíamos las dosis a la mitad, ese beneficio se reducía a un 30% con una diferencia estadísticamente significativa. En ese subgrupo de pacientes en donde el cilostazol era mucho mejor y la distancia mejorada era la máxima, vimos que aparecieron los efectos adversos, es decir, aquellos eventos por los cuales llegaron a lograr tener un casi 30% de abandono de la medicación, entre ellos la cefalea, la diarrea, los mareos y las palpitaciones. Otro de los tratamientos no invasivos implementados es el ejercicio supervisado. Sin embargo, los pacientes que lograban realizar el ejercicio y todas las etapas y planes de ejercicios y la adherencia al mismo tuvieron una tasa muy baja de adherencia. Acá podemos ver en este gráfico cuáles fueron todas las causas, con una diferencia estadísticamente significativa. Entonces nos preguntamos cuándo debemos revascularizar. Como nos explicaba el doctor Elizamburu, en aquellos casos en el que hay alteraciones en las actividades de la vida diaria, cuando altera la calidad de vida. Es decir, no estamos hablando de metros caminados, sino de la calidad de vida. Sabemos que la enfermedad vascular periférica es de lo más diversa en términos de localización y de complejidad. El eje fémoro-popliteo es el más complicado o el más comprometido en los pacientes con claudicación intermitente, y las oclusiones totales son parte del trabajo diario. Es decir, no deben ser vistas como lesiones inaccesibles y deben ser resueltas también por el tratamiento endovascular, como vemos la resolución en este caso. Gracias al gran desarrollo e innovación en dispositivos endovasculares a lo largo de estos años, han logrado que las cifras de reintervención sean extremadamente muy bajas. Uno de los dispositivos y de las plataformas comúnmente utilizados son los balones farmacológicos, que como vemos al año tienen una tasa de incidencia de necesidad de revascularización del vaso tratado cercana al 90%. Resultados muy similares se dieron con los stents liberadores de drogas y con stents de tercera generación, es decir, con stents con una arquitectura diseñada especialmente para sitios de flexión con resistencia a la fractura. Así podemos concluir que la revascularización está indicada y basada en la calidad de vida. No estamos hablando de metros de caminada, sino en la calidad de vida de los pacientes. Las lesiones oclusivas, como les dije, son parte de nuestra práctica diaria de todos los días, y este abordaje de pacientes debe estar discutido por un equipo multidisciplinario con un gran entrenamiento en el manejo pre, intra y post procedimiento, tomando en cuenta variables como los factores de riesgo cardiovascular, la calidad de vida, la anatomía y la decisión del paciente, entre otros. Muchas gracias. Bueno, habiendo escuchado estas dos excelentes exposiciones, solamente un comentario final. Nos queda por decir que el paciente con claudicación intermitente es un paciente complejo, que necesita un tratamiento integral. Y para lograr este resultado necesita un abordaje multidisciplinario, en el cual en el Instituto Cardiovascular lo estamos intentando realizar por medio de una valoración clínica, una valoración imagenológica y una valoración intervencionista. No solo así vamos a lograr mejores resultados, no solo en términos de progresión de enfermedad, sino, como se dijo anteriormente, en términos de calidad de vida.
los invito a seguir disfrutando del precongreso ICVA 2020. Muchísimas gracias.